Milton Arias es un musicazo cordobés que está presentando su nuevo CD, El Caldero, con una particularidad que, si bien él es autor, digamos, de sus músicas, es quien escribe las músicas, pero como él lo dice, pensó en quienes iban a ser los intérpretes de la obra antes de sentarse a escribir estas músicas. Pero dejemos que él nos explique cómo fue este proceso creativo. El Caldero es mi segundo CD oficial, un trabajo más colectivo que el anterior, si se quiere menos introspectivo tal vez. Un trabajo que yo lo pensé antes de pensar en la música, en las personas con las que tenía ganas de compartirlo. Y una vez que se armó más o menos el grupo de trabajo y el grupo humano con el que íbamos a trabajar, empecé a escribir la música como pensando en que esas personas iban a estar tocando eso. Y bueno, lo grabamos a fines del año 2017, el año pasado, en 2018, lo pude editar a través del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, editarlo así en formato físico, ¿no? En formato tradicional. Y recién ahora, el 3 de mayo, lo vamos a estar presentando en el Centro Cultural Graciela Carena. Todo entorno creativo es válido y si bien es súper válido y hay hermosos ejemplos en la historia del arte para demostrar cómo el autor o el compositor de una obra, aislado y sin considerar quién después iba a interpretar esa obra, nos dejó un monumento maravilloso para la historia de la cultura. De alguna manera, en muchas otras prácticas, la gente que interviene en la ejecución de esa obra, no me animo a hablar en nombre de la gente que hace teatro, cine, o de repente, no sé, actividades similares, pero no me parecería extraño que suceda lo mismo. La gente que interviene en la interpretación de esa obra después influye mucho en el resultado. A mí no me parece que se deba mantener una exactitud y una fidelidad sobre las obras, a pesar de lo que a lo mejor me matarían los tipos más académicos, los músicos más académicos. Creo que todo arte es dinámico, hasta el más rígido, hasta la escultura más rígida de mármol termina siendo dinámica con el paso del tiempo. Y nosotros que justamente trabajamos con la materia tiempo, como músicos y como los poetas, trabajamos con el transcurrir del tiempo. Bueno, necesariamente cada interpretación, cada ejecución de una obra la termina modificando. Entonces, desde ese punto de vista me resulta muy interesante componer pensando en quién va a tocar eso, aunque después el resultado no sea lo que vos especulabas o la expectativa que vos tuvieras de cómo esa música iba a atravesar a ese intérprete. Aunque sea otra cosa, ¿sí? Pero pensar en cómo toca este tipo, ¿viste? Cómo toca este compañero, cómo toca este músico amigo o quien sea, cómo declama un actor, o la entonación que tiene para decir ciertas cosas, los gestos que hace, ¿viste? Y pensar en eso a la hora de construir un personaje o de construir un discurso sonoro o poético, me resulta súper interesante. El receptor es el 50%, si no más, de lo que sucede en el hecho artístico. Entonces, no es lo mismo que uno se plante ante una masa multitudinaria que está en una situación de celebración de algo, con un discurso, que intentar implantar ese mismo discurso en un ámbito íntimo para 10 personas, y en el que la situación y la predisposición del que escucha es otra. Entonces está bueno como estirar ese concepto y pensar, además de con quién hablamos, además de qué vamos a decir, con quién lo vamos a decir y a quién se lo vamos a decir, también es súper interesante.
Están todas las personas que tenía ganas que estuvieran en este disco. Están los músicos que admiro y fue grabado en un lugar en el que hacía mucho tenía muchas ganas de grabar y muchas ganas de construir algo en ese espacio. Y el resultado es como muy positivo. Está bastante controlado, digamos, lo que me imaginaba en mi cabeza y sin embargo no dejó de sorprenderme. Al punto que una de las canciones que se grabaron no está en el disco. Y al punto que una de las canciones que está en el disco no fue ensayada nunca, ni fue planteada como parte del repertorio original. Se grabó el último tema que se llama Marcha, toma única y fuera del programa de grabación. Igual en los otros trabajos que grabé antes de este, siempre pasó lo mismo. Siempre hubo algo que no estuvo en el programa y dispusimos tiempo de estudio y grabación y lo hicimos igual. En el disco anterior fue un tema que no fue parte del disco, pero quedó en internet y que es una canción de Bersuit Vergarabat, que es Vuelos, tiene una letra increíble y además la música es increíble. Y un primer trabajito que grabé que está solo en internet era Los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta. Esas dos canciones también estaban fuera de programa y bueno, en esta oportunidad fue una composición mía también que la venía tocando, así con amigos, pero nunca había sido grabada. En toda música, como te decía recién, hay un gran porcentaje del intérprete, de qué hace con esa música que se le propone, uno como compositor. A uno mismo le pasa eso, como compositor y ejecutante de la misma música, te sucede eso, que de repente interpretas las mismas ideas de otra manera, pero de alguna manera siempre hay como un equilibrio, así como un frágil equilibrio entre esos dos polos, digamos, entre esos dos universos, que es lo que uno se imagina, tiene en la cabeza y lo que sucede después. Y a veces uno tiende a querer controlar más esto que se imagina para que lo que suceda se parezca en un porcentaje mayor a eso, y a veces sabe que va a suceder otra cosa y va con la predisposición a reaccionar de la mejor manera posible ante lo que suceda. En el caso de los trabajos anteriores que hice yo, siempre hubo como un peso más grande en la cuestión de lo que sucedía en ese momento, en la cuestión de la improvisación y en el aporte individual de cada instrumentista, de cada intérprete. En este caso traté de generar un equilibrio más grande con lo que yo escribí, digamos. Entonces escribí de alguna manera música como más pautada, digamos. Sí, siempre hay un espacio muy amplio en lo que yo hago para la improvisación porque creo que es lo que más me fascina, digamos, de la música, y por eso me abordé el lenguaje y el universo del jazz en algún momento. Siempre hay una cuota muy grande de improvisación y de espacio para que cada uno se exprese y exprese lo que tenga para decir sobre esa música. Pero intenté en este disco como controlar más las cosas y escribir un poco más. La presentación de este disco nuevo lo vamos a hacer el 3 de mayo, el viernes 3 de mayo, en el Centro Cultural Graciela Carena. Y bueno, que es un espacio re lindo que hay en Córdoba y que cada vez está más lindo. Y que, bueno, lamentablemente es de los pocos que nos están quedando con esas características, que es un tamaño mediano, ni tan grande ni tan chico, ideal para hacer una presentación de un disco como este, y que, bueno, por suerte han hecho una inversión muy importante en sonido y en infraestructura, que está buenísimo. Este disco lo grabamos con músicos, la mitad de Villa María, o mejor, residentes de Villa María, y la otra mitad de acá de Córdoba. Y ahora para la presentación que vamos a hacer acá en Córdoba, vamos con músicos cordobeses, nomás, con músicos de acá cerca. Más que nada por una cuestión de logística, porque bueno, no es lejos Villa María, pero es más difícil ensayar, preparar las cosas. Así que bueno, espero que podamos hacer alguna presentación ahí en Villa María con ellos y poder compartir de nuevo la música que grabaron ellos, que además son maestros, así que admiro un montón. Han sido compañeros de la universidad los tres, pero sobre todo son músicos que admiro muchísimo.